Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar entonces con los trabajos prácticos, arrancando por este primero que hemos designado, en el que vamos a trabajar con polinomios de Taylor. El objetivo de este trabajo práctico es familiarizarnos con el lenguaje de programación que hayamos seleccionado, ya sea Octave o algún otro, y aprender, practicar, manipular variables, crear matrices, vectores, hacer ciclos y condicionales. ¿Está bien? Entonces, los polinomios de Taylor en este caso son una excusa. Básicamente, una introducción rápida. ¿Qué son los polinomios de Taylor? Entiendo que lo deben haber visto esto en análisis matemático, si no me equivoco. Pero por las dudas lo hacemos un repaso rápido. Si nosotros tenemos una función f de x, en este caso graficada en negro, sería esta, que es como un seno. ¿Sí? De hecho es seno de x esto. Eh, nosotros podemos, alrededor de un determinado punto, en este caso x0, construir una serie de polinomios que se acerquen sucesivamente más a la función f de x. Entonces, Taylor desarrolló esta metodología de cómo estimar los coeficientes de estos polinomios y básicamente lo que dijo es el primer polinomio de un solo término, P1, sería simplemente agarrar el valor de f en x0 y usar esto como una constante. Este sería este polinomio rojo constante. El segundo polinomio de Taylor, que usa dos términos, P2 en rojo, sería f de x0 más f', la primera derivada de f en x0, por x menos x0. Este sería el polinomio rojo. Entonces tiene un término constante y un término lineal que va multiplicado por la primera derivada. Después aparece el naranja, que sería P3, que tiene tres términos, donde aparece acá un término con la derivada segunda, siempre en x0, y aparece dividida por 2 factorial por x menos x0 al cuadrado, y así sucesivamente. P4, que tendría cuatro términos, aparece un término, es todo el mismo polinomio, pero con un término adicional, con f tercera dividido 3 factorial, y P5, en verde, bueno, ya aparece un término de la derivada cuarta dividido 4 factorial y así sucesivamente. Si seguimos agregando términos, nos aparece después la curva azul, la violeta, la rosa. Y la expresión general de un polinomio de n términos, n grande, sería una sumatoria de n chica entre 0 y n-1, donde tenemos la derivada enésima de f dividido en n factorial por x menos x0 a la n. ¿Está bien? Así podemos construir cualquier polinomio de Taylor. Lo que se observa es que a medida que nosotros le agregamos más y más términos, cada vez el polinomio resultante se aproxima más, se parece más a la función f original, y además lo hace sobre un intervalo cada vez más grande. Es decir, el rojo aproxima bastante bien en un entorno chiquito, el naranja ya aproxima bien en un entorno un poquito más grande, el amarillo más grande, el verde más grande, el azul más grande y así sucesivamente. Entonces podemos poner cuantos términos queramos y cada vez nos aproximamos más a la función original. Fantástico. Esto es todo lo que necesitamos saber sobre polinomios de Taylor para hacer este trabajo práctico. Entonces, ¿qué les vamos a pedir? Nosotros le vamos a dar a cada estudiante una función f de x a aproximar y un punto en el cual va a ser la aproximación, un valor de x0. Y para cada uno de esos, cada estudiante va a tener que completar estos cuatro enunciados, que los vamos a ir viendo ahora uno por uno. En el punto A les pedimos hallar de manera analítica la expresión de las primeras cuatro derivadas de la función asignada. Luego construir en Octave un vector y almacenar allí los valores de la función y sus derivadas en x0. Entonces, el primer punto es construir las derivadas. Y para esto lo vamos a hacer directamente de manera analítica. Es decir, agarramos, por ejemplo, si nuestra función fuera f de x igual a seno de x, agarramos un papel y calculamos la primera derivada, coseno de x, la segunda, menos seno de x, la tercera, la cuarta y así sucesivamente. Esto lo podemos hacer directamente a mano en un papel, como yo les dije, o podemos utilizar algún software de matemática analítica que nos permita hacer las derivadas de manera más sencilla. Hay online un montón de, qué sé yo, como matemática puede ser una de las alternativas, y si no, la más fácil probablemente es la página Wolfram Alpha, que tiene el mismo motor de matemática, donde bueno, uno puede hacer estas derivadas muy sencilla, de manera muy sencilla, ¿no? Una vez que construimos
la función y sus derivadas las vamos a cargar en octave en un vector. Y para eso vamos a tener que armar algún pequeño código donde nosotros definamos el valor de x0 que nos tomó, creemos un vector de derivadas y grabemos en la primera posición nuestra función evaluada en x0, en el segundo renglón, en la segunda fila, la primera derivada y así sucesivamente todas las que nos pida el enunciado. En definitiva, una vez que este código se corra, lo que nosotros vamos a tener es un vector con 5 números, como este, donde vamos a tener el valor de f en x0, su derivada primera en x0, la derivada segunda en x0, la derivada tercera en x0 y derivada cuarta en x0. Es decir, para nosotros van a ser números. Entonces esto es en cuanto al punto A. En el punto B vamos a partir de ese vector de derivadas que acabamos de calcular y vamos a implementar un algoritmo que calcule la aproximación del polinomio de Taylor para cualquier punto x que le digamos y cualquier cantidad requerida de términos entre 1 y 5. Y luego vamos a utilizar el algoritmo para evaluar los polinomios en distintos puntos y realizar una comparación gráfica de los resultados. ¿Cómo es este algoritmo? Bueno, básicamente lo podemos pensar como un pedacito de código o una función. Por ejemplo, acá yo la estoy llamando Taylor, que va a recibir como parámetros este vector de derivadas, el valor de x, el de x0 y el número de términos que nosotros creamos. Y básicamente esta función tiene que realizar ni más ni menos que esta cuenta que habíamos visto al principio. Es decir, tiene que calcular cada uno de los términos de acuerdo a esta fórmula y sumar tantos términos como el usuario especifique. ¿Está bien? Fíjense que como en esta función tenemos digamos una sumatoria, de alguna manera vamos a tener que repetir códigos con alguna especie de ciclo, ya sea un for, un while o como les parezca. Pero básicamente acá vamos a tener que aprender a hacer algún ciclo para sumar tantos términos como queramos, o como el usuario quiera, mejor dicho. La idea es que una vez que nosotros tenemos nuestro pedazo de código, nuestra función implementada, vamos a usarla para evaluar los polinomios en distintos puntos y realizar un gráfico. Lo que estamos pidiendo es básicamente un gráfico parecido a ese que estaba al principio, donde pongamos nuestra función original, el polinomio de un término, el de 2, el de 3, el de 4, el de 5 y los comparemos gráficamente. ¿Está bien? Para poder graficarlo vamos a tener que evaluar tanto la función original como los polinomios en una serie de puntos con un determinado espaciamiento que consideremos apropiado para el gráfico. Otra cosa que vamos a tener que hacer es asignarles colores distintos a cada una de estas curvas, porque va a haber varias superpuestas. Y un poco jugar con las extensiones de los ejes que grafiquemos, de manera que se distinga lo mejor posible. Este gráfico, si no lo cuidamos un poquito, puede ser que se vuelva muy confuso, porque va a haber muchas curvas bastante superpuestas unas con otras. Entonces la idea es que busquen una ventana, hagan un zoom donde el gráfico sea apropiado y lo trabajen un poquito para que, con su leyenda y todo, para que el resultado del cálculo se exprese lo mejor posible. ¿Está bien? Eso en cuanto al punto B. En el punto C les pedimos calcular el error de truncamiento de cada polinomio de Taylor para un punto X, que es x0 más 0,1. Presentar los resultados en forma de gráfico y de tabla. ¿Qué es este error de truncamiento? Bueno, si nosotros tenemos nuestra función original f de x y tenemos un determinado polinomio de Taylor p sub n, por ejemplo con 3 términos, por decir algo. En x0 ambos van a coincidir perfectamente, por definición. ¿Está bien? Pero a medida que x se aparta de x0, bueno, ambos se van a ir separando. El error de truncamiento no es otra cosa que la diferencia de f de x menos p sub n de x. ¿Está bien? Este es el error de truncamiento. ¿Por qué decimos que es un error de truncamiento? Bueno, esto es algo que vamos a comenzar a ver a partir de la semana que viene en la unidad 2. Pero se demuestra que en realidad el polinomio de Taylor, si uno pusiera infinitos términos, o con n tendiendo a infinito, el error de truncamiento, o digamos la diferencia entre f de x y p sub n, tendería a 0 en todos lados. ¿Está bien?
Como no estamos poniendo términos infinitos, sino que estamos poniendo una cierta cantidad, 2, 3, 4, estamos cortando, truncando el proceso de cálculo en un determinado momento. Entonces, la diferencia que aparece por no usar infinitos términos, sino usar un número finito, lo llamamos siempre error de truncamiento. Es decir, cuando cortamos un proceso de cálculo en un límite arbitrario. ¿Está bien? Entonces, este error de truncamiento lo vamos a evaluar a una distancia de 0,1 del valor de x0 que tengamos. Lo vamos a calcular para el polinomio de un término, para el de 2, el de 3, el de 4, el de 5. Y vamos a armar una tablita parecida a esta, donde pongamos, de acuerdo al número de términos, el valor del error de truncamiento. Una vez que uno tiene armada la tablita, también puede armar una especie de gráfico, que puede ser de líneas, puede ser de barras, como prefieran, donde en función del número de términos uno ponga el error de truncamiento que está teniendo para este punto. Bien, esto es el punto C. Pasando al último, al D, lo que nos piden es, para cada uno de los polinomios que hemos determinado, calcular el intervalo positivo x0, xmax en que la función original se aproxima con un error relativo menor al 1%. Presentar el resultado en forma gráfica e indicar el valor aproximado de xmax en el informe. Bueno, ¿qué es esto del error relativo? Básicamente, si recuperamos el gráfico que hemos visto recién, nosotros teníamos un error de truncamiento que crece a medida que nos alejamos en x. Y el error relativo no es otra cosa que ese error de truncamiento dividido el valor de f de x en ese mismo punto. Es decir, estamos, si quieren, adimensionalizando el valor del error respecto del valor de la función. Inicialmente este error en x0 vale 0% y a medida que nos aproximamos, que nos alejamos, vamos a tener 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, lo que sea. Lo que vamos a intentar es encontrar aproximadamente el punto en que el error pasa a superar el 1%. ¿Está bien? Para eso lo que vamos a tener que hacer es evaluar tanto f de x como p sub n de x en un montón de puntos, arrancando por acá y alejándonos, y en cada uno calcular este error, graficarlo y después determinar dónde se supera el umbral. ¿Está bien? Entonces, el gráfico podría tener una pinta parecida a esta, donde arrancamos en x0 y en función de x vamos poniendo para un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, lo que sea, vamos poniendo el error relativo. Arranca en 0, en algún momento esto corta el 1% y ahí se produce xmax. ¿Está bien? Para un término, para 2, para 3 y para 4. Entonces, además de hacer este gráfico, el algoritmo de ustedes tiene que informar, por ejemplo, por pantalla, el valor de xmax de cada polinomio, de manera que ustedes puedan, en el informe, adjuntar también una tabla con el valor, en función del número de términos, el valor de xmax. Acá dice el valor aproximado, porque como ustedes van a evaluar la función, como habíamos visto aquí, en una serie de puntos con un intervalo finito, bueno, nunca vamos a encontrar cuál es el valor exacto en que se alcanza el umbral, sino que lo vamos a saber con una determinada precisión. ¿Está bien? O un determinado error, si quieren. Pero bueno, no importa. A los objetivos de este TP nos vamos a quedar con el punto en donde el error supere por primera vez ese umbral de 1%. ¿Está bien? Vamos a presentar el gráfico y vamos a presentar la tabla. Fantástico. Esto es todo lo que les pedimos en cuanto a cálculos y gráficos y qué sé yo en el informe. Lo que nos queda ver es qué función tiene que ajustar cada uno. Eso está escrito en el TP, pero básicamente lo que hicimos fue decir, bueno, la función f de x va a ser se define como la multiplicación o el producto de dos términos, a por x y b por, a de x y b de x. Y en realidad qué es a y qué es b depende del número de padrón de cada uno. Es decir, de acuerdo al último dígito es la función a de x, de acuerdo al anteúltimo dígito es la función b de x. Y el punto en donde van a centrar la aproximación depende de n3, que es el antepenúltimo dígito. ¿Está bien? En principio hicimos una verificación rápida y todas estas funciones con todos estos puntos deberían poder hacerse el polinomio de Taylor.
Para que se pueda hacer el polinomio de Taylor, tienen que existir, estar definidas todas las, bueno, todas las derivadas que se necesiten en el punto x0. Es decir, se tiene que poder calcular f', f segunda, f3, f cuarta, f quinta, etc. Podría llegar a pasar, entiendo que no pasa, pero si a alguno le llega a pasar que cuando calcula alguna de las derivadas, la derivada pasa a estar indefinida, por ejemplo porque hay una división por cero, o porque hay la raíz de un número negativo o algo por el estilo, bueno, nos manda un mensaje y elegimos otra función. Pero en principio creo que no debería pasar, que todas estas funciones deberían andar correctamente. ¿Está bien? Bien, ¿cómo hay que presentar el trabajo práctico? Bueno, lo dice también el enunciado, que ya está subido al campus. Básicamente, cada estudiante, este trabajo práctico es individual, tiene que hacer los cálculos y presentar un pequeño informe donde va la carátula oficial, la descripción de los trabajos realizados y los resultados. Esto bien breve, porque como son individuales los TPS, no va a ser mucho lío de corregir, así que le pedimos un máximo de 3 páginas, que sean escuetos, que pongan todo lo que puedan, pero con ese límite de espacio, y que adjunten al final el código fuente. Para que tengan una mejor idea de cómo se espera que sea este informe, en el campus hay un template, sería una plantilla de este informe, que tiene esta pinta, donde figura primero la carátula, que tienen que respetar. Nosotros le vamos a poner después las correcciones que tienen que hacer. Más o menos un formato tentativo de cómo tiene que ser el informe, dividido en secciones: introducción, metodología, conclusiones. Cómo incorporar los gráficos con sus pie de figuras, numerados, que siempre tienen que tener después tienen que estar, digamos, indicados en el texto, qué se presenta en cada gráfico, etc. Y finalmente el código fuente del programa que ustedes hagan, que bueno, tienen varias alternativas. Pueden exportarlo como PDF desde Octave o desde el editor de texto que ustedes hagan. Pueden copiarlo y pegarlo en Word si quieren, o pueden hacer capturas de pantalla y pegar las capturas de pantalla en el Word, de manera que se mantenga el formato de las variables y todo, que a veces quizás esa es la opción que queda más linda, ¿no? Una vez que ustedes tengan esto, lo exportan en PDF y lo suben al campus antes de la fecha límite, por favor, la que está indicada en el cronograma. Así que bueno, eso es todo. Les recomiendo que no se duerman, que lo comiencen a hacer cuanto antes. Y que bueno, ante cualquier duda vamos a tener varias clases de consulta para bueno, contestar cualquier interrogante que ustedes tengan. Y está también el foro donde pueden interactuar para, bueno, para aclarar cualquier duda que les surja, ¿no?